Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2019. Tendremos como invitados a diferentes expertos con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Claudia Garrido Galindo, adscrita al Servicio de Neumología Pediátrica de nuestro instituto. Cuenta con una amplia experiencia en el tema diagnóstico de asma en niños. A continuación, le cedemos la palabra. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues el tema que me encomendaron para esta reunión es el diagnóstico de asma en niños. Voy a iniciar con esta diapositiva en donde han hablado sobre GIMA, que es la Guía Mexicana de Asma. Y esta presentación pues está basada en GIMA. ¿Por qué en GIMA? Porque existen muchas guías de asma, ustedes seguramente conocen, además de GINA, hay muchas otras guías. No todas las guías están bien hechas, no todas las guías tienen una buena metodología. Y GIMA, que se publicó el año pasado, la Guía Mexicana de Asma, la realidad es que está muy bien hecha, tiene mucho sustento y sobre todo me gusta porque está muy aterrizada a lo que hacemos en México. Muchas guías siempre hablan de pues las pruebas funcionales y demás, pero bueno, ¿qué pasa si no tengo pruebas funcionales? ¿Y qué pasa si quiero diagnosticar asma en un paciente que no puede hacer una espirometría, básicamente en pediatría, pues por edad? Entonces, pues mucho de lo que les presento ahora es lo que viene en GIMA y que ustedes pueden consultar, ya sea en cualquiera de estas dos revistas, en la revista de Neumología y Cirugía de Tórax o en la revista de Alergología. Ahí es donde está publicada GIMA y bueno, muchos de los conceptos que voy a platicar ahora pues están ahí sustentados. Seguramente este par de conceptos que pongo aquí ya los han mencionado en otras presentaciones. El asma es una entidad heterogénea que resulta de interacciones complejas entre factores ambientales y genéticos. Esta heterogeneidad de la enfermedad hace que en no todos los pacientes sea fácil llegar al diagnóstico. Hay pacientes que resultan un reto para poderlos diagnosticar como asmáticos y hay otros pacientes que es relativamente sencillo otorgarles el diagnóstico de asma. Y este reto es importante en pediatría, sobre todo en los niños menores de 5 años. Diagnosticar a un niño como asmático en menores de 5 años a veces es problemático porque pues evidentemente es muy complicado conseguir pruebas de función pulmonar, pruebas de función respiratorias y también a veces nos cuesta mucho trabajo catalogar a un niño como asmático porque está muy chiquito y eso es algo que debemos quitarnos de la mente, no importa la edad, si el diagnóstico es clínico se debe otorgar y no esperarnos a que crezca porque está chiquito, entonces todavía no es asmático, es preasmático, como algunas veces les ponen. Y otro concepto es que ningún síntoma o signo es característico y específico de la enfermedad, o sea, no hay síntomas patognomónicos de la enfermedad y eso pues también representa un reto para el diagnóstico en la población pediátrica. Pues básicamente son estos 3 primeros conceptos lo que yo voy a abordar en esta presentación. El diagnóstico evidentemente es clínico y más en población pediátrica, que a veces no podemos realizarles espirometrías. Si el paciente tiene la sospecha clínica y podemos hacerle pruebas de función pulmonar, sería lo ideal, es decir, confirmar el asma con una prueba de función pulmonar y tomar decisiones de si trato o no trato al niño como asmático. Y finalmente estas decisiones pues, nos van a llevar a determinar el nivel del tratamiento, que va a haber otra plática en cuanto a tratamiento específicamente en pediatría. Entonces vamos a hablar de la sospecha clínica, después hablaremos de algunas peculiaridades en las pruebas de función pulmonar en los niños y después hablaremos un poquito entre si lo trato o no lo trato como asmático. Esto es el diagnóstico de asma, la sospecha en escolares, es decir, mayores de 6 años, escolares, adolescentes y adultos. Los niños mayores de 6 años prácticamente es lo mismo que en adultos en cuanto al diagnóstico, la confirmación y el tratamiento. Realmente las variaciones en los mayores de 6 años en relación a los adultos son muy pequeñas y ahorita se las voy a puntualizar. Y el grupo de menores de 5 años ese se cuece aparte porque sí es mucho más complejo el diagnóstico y entonces ahorita todos los conceptos que les voy a explicar pues los voy a dividir entre los mayores de 6 años que se parecen mucho a lo que se hace en adultos y los menores de 5 años que es como el grupo más difícil. La sospecha clínica pues se basa en síntomas
los 4 síntomas clásicos: sibilancias, disnea, tos y sensación de opresión de pecho, que no es necesario tener los 4 para diagnosticar asma. Por lo menos con 2 ya tenemos que con cumpla 2 de estos síntomas, ya tenemos que tener la sospecha de asma como primera posibilidad. Y lo ideal es que en estos pacientes que tienen 2 o más de estos síntomas, lo ideal sería comprobar que tienen variabilidad en el tiempo y también verificar que tengan síntomas desencadenados con la exposición de ciertas cuestiones ambientales. Las sibilancias es como el síntoma clásico que todos ubicamos en el paciente asmático, pero a veces cuando uno le dice al paciente es que su hijo tiene asma, es que nunca ha tenido silbidos, y probablemente sí los ha tenido, pero nunca se han diagnosticado o se han corroborado por algún médico. La tos paroxística, generalmente en la madrugada o en la mañana, es más común, pero también en los niños es muy importante interrogar tos asociada con ejercicio. Los niños, por definición, son inquietos, corren, brincan, juegan, y si el ejercicio normal de cualquier niño le desencadena tos y falta de aire, pues es un síntoma de alerta y la posibilidad es que sea asma, ¿sí? La disnea, la verdad es que si el niño es muy pequeño, pues no va a referir disnea como tal, o sea, no va a decir me falta el aire, pero son niños que tienen limitación en su actividad cotidiana, que dejan de jugar, que buscan juegos que tengan poco, que les exija poco rendimiento físico, y que cuando les preguntan a las maestras en la escuela si este niño rinde menos, luego les dicen, sí, es que corre poquito y se sienta, o prefiere no participar en el recreo, en el juego de fútbol porque se cansa. Entonces, la disnea no te la va a expresar el niño como tal, pero nada más basta hacer algún par de preguntas de cuál es su rendimiento con el ejercicio y ahí va a aparecer la disnea. El diagnóstico de asma, pues inicialmente es clínico, y tenemos algunos factores que nos van a aumentar la probabilidad de que realmente el niño tenga asma. Historia personal de atopia: si este niño ya está en la marcha alérgica, este niño ya tiene diagnosticada dermatitis atópica, ya tiene diagnosticada alguna alergia alimentaria, o ya tiene síntomas clínicos de rinitis, pues es muy probable que este niño vaya evolucionando en esta marcha atópica y vaya a terminar siendo asmático. Historia familiar de asma o atopia, principalmente asma en papá y mamá, es como lo que se ha encontrado que es más importante. Papá o mamá con asma es muy importante. Sibilancias generalizadas en la auscultación, que se pueda documentar un FEV1 bajo o una flujometría baja en varias mediciones sin otra explicación, y que pues tenga eosinofilia sin otra explicación. En pediatría, pues la eosinofilia es relativamente común en ciertos sectores por parasitosis. Entonces, si no hay parasitosis, tiene eosinofilia, pues es un factor que pudiera apoyar la posibilidad de asma. Este listado es importante porque ¿qué datos puedo yo encontrar en el paciente que hagan poco probable el diagnóstico? O sea, creo que pudiera ser asma, pero si encuentro alguno de estos detalles, pudiera ser poco probable el diagnóstico. Tos como síntoma único. Acuérdense que tiene que tener por lo menos 2 síntomas, ¿no? Entonces, si solo tiene tos, pero no se documenta disnea, no se documenta sensación de presión de pecho, no se documenta silbidos, pues es muy poco probable que sea asma. Tos productiva sin sibilancia, sin disnea, es decir, un síntoma único tampoco. Exploración física repetidamente normal cuando el paciente está sintomático. Tiene síntomas, pero en exploración no podemos documentar sibilancias. Alteraciones en la voz, que tenga síntomas asociados con procesos respiratorios, y esto es común, sobre todo en los niños menores de 5 años, es muy común que tengan sibilancias asociadas a infección. Entonces, si en un niño solo se documentan sibilancias cuando está cursando con un proceso viral, pues no es la primera opción el asma. La primera opción es que sean sibilancias asociadas a procesos virales. Pues si es cardiópata, pues a lo mejor es un problema más bien cardíaco lo que está dando las sibilancias. Y pues que tengamos, por ejemplo, pruebas funcionales respiratorias normales y el paciente esté sintomático y no podemos documentar obstrucción, pues el diagnóstico de asma es poco probable. Este es el grupo más difícil en pediatría, los menores de 5 años. Se dan cuenta, mayores de 5 años se parece a lo que sabemos de adultos, pero en los menores de 5 años es muy complicado por este asunto de que los chiquitos silban por todo. Silban porque hace frío, silban porque son prematuros y tienen broncodisplasia, silban porque tienen infecciones, silban porque tienen reflujo, o sea, silban por todo. Y entonces a veces cuesta mucho trabajo decir, bueno, ¿sabes qué? Si es asmático o las sibilancias tienen otro origen. Entonces, los chiquitos silban toda la infancia y no todos resultan ser asmáticos. Entonces, este grupo es como el más complicado, digámoslo así. Entonces, bueno, es más complejo el diagnóstico
Y les decía, los menores de 3 años, muchos niños tienen silbidos y no necesariamente terminan siendo asmáticos. Entonces, tenemos algunos criterios para tratar de definir quiénes tienen más posibilidad de terminar siendo asmáticos y quiénes tienen menos posibilidad de ser asmáticos. Aquí están como graficados los pacientes que solo silban cuando tienen infecciones, y estos niños cuando crezcan y se dejen de enfermar van a dejar de silbar y no se convierten en asmáticos. Y del otro lado tenemos los niños que silban cuando tienen infecciones, pero además silban en otras condiciones, y estos niños, según sumado los antecedentes familiares que haya, pues son los que tienen más probabilidad de ser asmáticos. Entonces, este grupo de verde son los niños que tienen pues procesos infecciosos, pero que les duran menos de 10 días, o sea, sus gripas se resuelven en una semana sin ningún problema, y que tienen pues pocos episodios al año, y lo más importante es que estos niños no tienen silbidos más que cuando tienen el proceso infeccioso. Se resuelve la gripa y no vuelven a silbar hasta su próxima gripa, están totalmente asintomáticos entre eventos. Estos niños lo más probable es que cuando crezcan dejen de silbar y no sean asmáticos. En el otro extremo están estos rojos, en donde las famosas gripas le duran más de 10 días, ¿no? O sea, se prolongan los procesos infecciosos. Estos procesos infecciosos siempre desencadenan sibilancias, pero algo importante es que estos niños, entre un proceso infeccioso y en otro, en medio, también tienen algunos eventos de silbidos. Entonces, tienen silbidos cuando tienen infecciones, pero también tienen silbidos cuando están expuestos a cuestiones ambientales, a alergenos, y entonces ahí ya tienes sibilancias asociadas a infecciones, pero también tienes eventos de sibilancias en periodos no infecciosos, y esos son los que se tiene que encender el foco rojo porque son los que tienen mayor posibilidad de terminar siendo asmáticos. Pero si a este niño que silba con infecciones y silba sin infecciones, además le sumas historia de atopia o historia familiar de asma, pues va que vuela para asmático y tendremos que hacerle el diagnóstico de asma, aunque tenga 2 años o 3 años o 4 años, ¿sí? El problema es este grupo de en medio, que como que sí se les quitan, pero como que a veces sí silban, entonces como que no sé si le va a dar asma o no, y entonces estamos en la disyuntiva si lo declaramos asmático o lo declaramos nada más como silbante transitorio y que se le vaya a quitar en el tiempo. Entonces, este grupo de en medio, estos amarillos, son como los más difíciles, porque pues casi te la juegas a decir sí va a ser asmático, pero los de en medio son los que cuestan más trabajo. Entonces, aquí hablamos de probabilidad de ser asmático, y si un niño tiene mucha probabilidad de ser asmático, trátalo como asmático y el tiempo te dará la razón o no. Y si un paciente tiene poca probabilidad, pues a lo mejor solo lo vigilas en los periodos infecciosos y muy probablemente deje de silbar. Síntomas para aumentar la probabilidad de asma en los niños es que puede acompañarse de silbidos, dificultad respiratoria, y que los síntomas empeoran en la noche o empeoran con el ejercicio o en episodios de risa o llanto. Esto es en los niños, ¿no? Lloran y terminan con disnea por estar llorando, entonces eso es falta de aire. Ok, actividad física disminuida. El niño por definición es inquieto, corre, brinca, juega, no lo tienes quieto, y estos niños no corren, no juegan, no ríen con la misma intensidad que los otros niños, piden que los carguen, caminan una cuadra y ya quieren que los carguen porque así es como manifiestan su disnea. Historia de alergia. Si el niño está en la marcha atópica, dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia alimentaria, pues va que vuela para asmático, ¿sí? Si pudiéramos hacer una prueba terapéutica, que la voy a detallar más adelante, es decir, si tiene clínica de asmático, factores de riesgo para asmático, lo trato como asmático y mejora, es asmático. Así de fácil. Ok, este es un algoritmo predictor, es decir, cuando este grupo de niños que les digo que no están en los extremos, el que sabes que va a dejar de silbar cuando se deje de enfermar, o el que sí tiene todo para ser asmático, el grupo del medio es el difícil, que dices, no sé si va a terminar siendo asmático o no. Este es un algoritmo predictor, te puede ayudar a decidir si lo vas a tratar como asmático o no. Les decía, todos los niños menores de 5 años en general, pero bueno, hasta de 3 años para abajo, silban muy comúnmente por muchas razones. Si yo tengo un niño de 3 años y tiene más de 4 eventos de silbidos en su vida, ha silbado más de 4 veces en su vida, y tengo un criterio mayor o 2 criterios menores, tiene muchas posibilidades de terminar siendo asmático. Tiene muchas posibilidades de declararse asmático. Entonces, estos niños son los que hay que tratar y no esperar a que crezcan porque todavía es preasmático.
¿Sale? Entonces, más de 4 episodios de silbidos, por lo menos uno documentado por un médico, por lo menos que digas, la mamá sí lo he oído silbar y algún médico le ha corroborado, sí, alguna vez, ok, cuenta. Criterios mayores, papá o mamá con asma. Papá o mamá con asma. Si hay otros familiares, es importante, pero el criterio más importante es papá o mamá con asma. Dermatitis atópica, también dermatitis atópica diagnosticada por un médico. O la sensibilización alérgica por un aeroalergeno, esos son los criterios mayores. Entonces, 4 eventos en su vida más uno de estos, mucha posibilidad de que sea asmático. 4 eventos de episodios más 2 de estos, sensibilización alérgica a leche, huevo o cacahuate, es decir, alergia alimentaria. Sibilancias no relacionadas con gripa, como decía, son niños que se enferman de infecciones, silban, pero también silban en otros momentos del año sin que necesariamente tengan infección. Y eso puede ser a lo mejor con el cambio de estación, entre el invierno, entre la primavera, o llovió y se mojó. Alguna cuestión de exposición ambiental le detona sibilancias y no tiene infección, pues entra en este criterio, o también eosinofilia periférica, el más 4%, mayor del 4%. Entonces, tienes mucha posibilidad de que este niño sea asmático si cumple estos criterios, entonces hay que darle tratamiento. Lo ideal es que además de la clínica y los antecedentes, pues pudiéramos confirmar obstrucción y pudiéramos confirmar reversibilidad, y no en todos los pacientes se puede. No todo se puede porque no todos los niños pueden tener una espirometría de buena calidad, o a veces no se puede porque no en todos los centros tenemos espirometrías, así de fácil. Entonces, pues yo sé que le tengo que hacer una espirometría, pero no tengo. Entonces, si puedo confirmar la obstrucción, para confirmar el patrón obstructivo, seguramente ya lo vieron, hay que ver la relación FEB1-FBC, que para adultos el punto de corte en general se da en 70, pero bueno, hay variaciones por edad. Pero en los niños, esta es una variación, el punto de corte se da a partir de 80. Entonces, la relación FEB1-FBC para decir que un paciente tiene obstrucción, si es un niño, es menor de 80 y si es un adulto es menor de 70. Esa es una de las pequeñas variaciones para pediatría. Después de que tú corroboras que sí está obstruido, vas a ver qué tan grave es la obstrucción, y es exactamente lo mismo para niños y adultos. Más del 70 es leve, de 60 a 69 moderada, y así sucesivamente. Esta graduación aplica igual para niños y adultos. Estas pues son las curvas de espirometría, que no es parte del tema, pero bueno, nada más hacerles la aclaración que el punto de corte para declarar obstrucción es menos de 80, a diferencia de los adultos que es menos de 70. Ahora bien, una vez que yo hago una espirometría y compruebo que tiene obstrucción, lo ideal es demostrar reversibilidad, porque hay algunas otras patologías que también tienen obstrucción y que no tienen reversibilidad, y sería diagnóstico diferencial con el asma. Entonces, para la reversibilidad, por lo ideal es hacer una espirometría pre y post broncodilatador. La técnica es exactamente la misma para niños y adultos, y esta es una variación entre niños y adultos. El adulto, para dar positiva la prueba de reversibilidad, tengo que tener más del 12% y 200 mililitros de mejoría del FEB1 pre y post. Para los niños es suficiente con el 12%. No les podemos exigir a todos los niños que mejoren 200 mililitros porque puede ser un volumen muy grande para un pulmón demasiado chiquito. Entonces, que mejoren 200 mililitros puede ser muchísimo para ellos. Entonces, en los niños se quita el criterio de los 200 mililitros, y con que tengas una reversibilidad del 12% es suficiente para darla como positiva. Ahora bien, otra manera de comprobar reversibilidad es con una prueba terapéutica. Le haces una espirometría, está obstruido, le das tratamiento inhalado, le repites la espirometría, y si mejora, es una reversibilidad positiva, es una prueba terapéutica positiva. Y lo mismo, se pide que tenga una mejoría del 12% antes y después de haber inhalado esteroide durante 6 semanas. Y la otra forma de demostrar que demostrar que es asma, además de tener la obstrucción, es demostrar variabilidad. Variabilidad es una de las condiciones del asma, y se puede hacer con una flujometría. Durante 15 días se hacen mediciones diurnas y nocturnas, y se hace una cuenta entre el valor más alto menos el valor más bajo, entre el valor más alto, y si tengo una variabilidad del más del 20%, pues entonces es positivo y prácticamente confirmo el diagnóstico. Si yo tengo un paciente que digo, es que sí tiene asma, estoy segura que tiene asma, y sale una espirometría normal, ¿descarto el asma?
no. Es decir, yo puedo tener una espirometría normal, y sin embargo el paciente es asmático y tiene síntomas de asma, aunque la espirometría esté normal. La otra forma de comprobar esta obstrucción y esta reversibilidad es con una prueba de ejercicio. Y aquí nada más hacer la acotación de cómo se interpreta en los niños. En los niños mayores de 6 años, con una caída del FEV1 después de retarlos con el ejercicio del 12%, nos da el diagnóstico. En los adultos toman el 10%, para los niños nos vamos al 12%. Pero los niños pequeños que no les puedo hacer espirometría, ¿cómo voy a hacerle una prueba de ejercicio y cómo voy a saber que sí es positiva? Pues por pura clínica. Si el niño está haciendo la prueba de ejercicio y termina con disnea y tos, es positiva la prueba, porque no les puedo medir el FEV1 porque no hacen las espirometrías de buena calidad. Entonces, estos criterios son importantes. ¿Puedo someter a un niño a prueba de reto con ejercicio? Sí, pero como no le puedo hacer espirometría, con que tenga tos y disnea con el ejercicio se da como positiva. Las pruebas de reto farmacológicas como metacolina no están pues autorizadas, o no se recomienda que se hagan en los niños pequeños. ¿Qué otras cosas tengo para poder apoyar el diagnóstico de asma? Pues hay muchas cosas que se hacen como en la práctica cotidiana, pero ninguno de ellos son como necesarios para el diagnóstico de asma. Por ejemplo, la eosinofilia periférica no nos sirve para diagnosticar o confirmar asma, pero sí nos sirve como un marcador de riesgo de exacerbaciones. El feno tampoco es un elemento para confirmar asma en pediatría, aunque hay algunas publicaciones que están como promoviendo que sea parte de los criterios, pero bueno, todavía no está universalmente aceptada, pero sí nos sirve como una herramienta de monitoreo. Radiografía de tórax no nos apoya para diagnosticar asma. No debemos pedir radiografías a menos que estemos abordando al paciente con diagnósticos diferenciales, es decir, no estoy muy seguro de que tiene asma, pudiera ser otra cosa, pudiéramos pedir una radiografía. Y pruebas de alergia tampoco es una prueba que se necesite para confirmar el asma, pero si tenemos la sospecha de que está involucrada pues patología alérgica mediada por IgE y tenemos evidencia de que los síntomas se exacerban con la exposición a alergenos, pues sería una indicación de realizarlos, pero no para confirmar el asma, sino como complemento del abordaje. Ahora bien, ¿cómo voy a confirmar el asma en niños mayores de 6 años? Pues con la espirometría y demostrar reversibilidad, demostrar variabilidad. Pero ¿cómo la demuestro? ¿Cómo confirmo el asma en un menor de 5 años que no le puedo hacer pruebas de función respiratoria? Pues en estos niños está pues descrito y autorizado que les hagamos una prueba terapéutica. Tiene síntomas de asmático, tiene familiares asmáticos, el niño tiene marcha alérgica, silba cuando está con infecciones, silba cuando no hay infecciones, corre y tiene tos, o sea, tiene todo para ser asmático, pero tiene 4 años, no es asma, está muy chiquito. Pues no, le doy tratamiento como asmático. La prueba terapéutica son esteroides inhalados a dosis media, de 200 a 400 microgramos de budesonida o equivalente al día por 6 semanas. Y si el niño mejora, pues es asmático. Y cuando cumpla 6 o 7 años le hacen una espirometría, pero ahorita a sus 3 años es asmático. Y bueno, les decía, pruebas de reto a esta edad, pues no se recomienda. Entonces, sospecha de asma, y en pediatría hablamos mucho de sospecha, pero les digo, muchas veces no podemos confirmarla con pruebas funcionales. ¿A quienes les damos tratamiento? Si el paciente tiene mucha probabilidad de tener asma por su historia clínica, por su sintomatología, por el comportamiento, pero no le puedo hacer ni flujometría ni espirometría, pero es muy probable que tenga asma, le damos tratamiento, tan se acabó. Tengo el diagnóstico probable, o sea, no estoy como muy segura, sí creo que pudiera ser asma, pero me queda la duda y le puedo hacer una espirometría, sería lo ideal. Si documento reversibilidad, pues ya está muy fácil, le doy tratamiento. Pero si tengo la duda en el diagnóstico y no puedo documentar reversibilidad o variabilidad, entonces tengo que empezar a hacer diagnósticos diferenciales, y más en los menores de 5 años que silban muy comúnmente. Si tengo poca posibilidad que sea asma, o sea, el cuadro clínico no me cuadra muy bien y no documento en la espirometría obstrucción, tengo que hacer diagnóstico diferencial forzosamente antes de declarar al niño como asmático. Y esta es una lista extensa que no se las voy a leer de todos los diagnósticos diferenciales que hay en asma. Está publicada en la GUIMA y vienen aquí posibilidades para niños y adultos y todas las posibilidades diagnósticas cuando
no nos cuadra la historia clínica, cuando no podemos documentar obstrucción, cuando no podemos documentar reversibilidad, pues hay que buscar otros diagnósticos. Entonces, en cuanto a enfermedades de vía superior, pues cuerpo extraño en pediatría es importante. Hay asmáticos que en realidad lo que traían era un cacahuate atorado y por eso silbaban. Alteraciones laringeas, a veces se confunde estridor con sibilancias. Entonces, ¿ha tenido sibilancias? Sí, desde hace X tiempo silba y lo que realmente están teniendo es estridor. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, tumores torácicos, malformaciones, laringomalacia, muchas posibilidades de diagnósticos diferenciales que tenemos tanto en niños como en adultos. Los cardiópatas silban, los pacientes con fibrosis quística, los pacientes con broncodisplasia, hay muchas posibilidades. Entonces, la lista de diagnósticos diferenciales pues es extensa y pues hay que tenerla también en mente, ¿no? Siempre decimos no todo lo que silba es asma, pues en pediatría aplica, pero perfecto, sobre todo en los menores de 5 años. En conclusión, nunca se es demasiado joven para recibir el diagnóstico de asma. Y siempre les pedimos, si tiene todo para ser asmático, trátenlo como asmático. No se vale decir, no, es que es hiperreactor, porque está chiquito, o es preasmático, porque está chiquito. Entonces yo no me aviento la bronca de decir que es asmático hasta que crezca y alguien le haga una espirometría, eso no se vale. Tienes los elementos clínicos, tienes los elementos en la historia clínica para diagnosticarlo como asmático, diagnostícalo y trátalo como asmático, no importa la edad. Entonces nunca se es muy joven para iniciar con asma. Ante la sospecha diagnóstica, aunque no se confirme por pruebas de función respiratoria, ya sea porque el niño no las puede realizar por la edad o no tengas la manera de hacerle una espirometría en tu centro de trabajo y ni siquiera una flujometría, entonces lo tratas y después conseguimos las pruebas de función respiratoria. Si no se puede confirmar por una prueba de función respiratoria, insisto, por edad o porque no las tienes a la mano, se vale hacer prueba terapéutica. Le das tratamiento inhalado, esperas 6 semanas y si el niño mejora con el tratamiento de asma, el niño tiene asma. Muchas gracias.